Cuando Ángel me planteó la posibilidad de intervenir aquí en las jornadas, que por supuesto me pareció una idea estupenda y yo creo que son unas jornadas muy necesarias, en estas conversaciones que mantuvimos, pues me indicó que mi labor aquí consistiría un poco como la de Luis, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva, no tengo reloj, un momento, si me enrollo me lo decís, y desde la perspectiva de las administraciones públicas, elaborar una suerte de conclusiones con el particular de que yo no he podido asistir, por desgracia, al resto de sesiones, si bien pues he tenido la suerte de trabajar con algunas de las personas que han pasado por aquí y tengo amistad también con algunos de los ponentes. Entonces, bueno, pues lo he tratado de plasmar aquí en la presentación que he preparado y que se circulará. Si hay alguna carencia, alguna matización, alguna crítica, pues luego en el debate, evidentemente, tendremos oportunidad de profundizar en ello. Entonces, lo he articulado en 6 puntos que ahora veréis. Y el título lo puso Ángel y me dijo, bueno, hemos puesto este título, pero si quieres lo cambias. Y digo, no, porque es que me parece muy acertado, porque lo cierto es que echando un vistazo al programa y ya habiendo concretado el contenido de la ponencia, pues me permite dar respuesta a una de las 3 preguntas habituales que me suelen formular en relación, sobre todo, con mi trayectoria profesional, que es ¿por qué te dedicas a esto de la cultura si tú vienes del mundo del derecho y además de algo tan árido como es el derecho administrativo? ¿Es cierto? Bien, pues en definitiva, en todas las ponencias me ha parecido apreciar que hay una suerte de componente personal, autobiográfico, y en la mía, desde luego, que lo hay. Os voy a ir poniendo aquí ya el esquema de los puntos que voy a abordar. Pero os cuento cómo me inicié yo en esto de la cultura. Desde luego que es mi pasión. Buena parte de mi tiempo libre, personal y familiar, lo dedico a actividades culturales y siempre ha sido así, siempre ha sido así. Yo este año va a hacer 20, que cogí las maletas y me fui a Alemania a terminar la carrera. Me quedé por ahí varios años, luego volví y bueno, finalmente me afinqué en Madrid con mi plaza universitaria en Toledo. Ha sido una trayectoria un poco particular. E hice la tesis en una materia que no tiene nada que ver con esto, que es justicia administrativa y que explica pues, el lugar en el que me encuentro ahora trabajando. Pero ya en Santander pues, tenía una inquietud cultural bastante intensa. Siempre me he movido bastante en el mundo de la literatura. Me gusta mucho, desde luego, leer, me gusta mucho escribir y me movía en esos círculos. Pero había bastante oferta y yo creo que esto guarda relación también con algo que decía la concejala esta mañana. Miriam, no apreciamos lo que tenemos. Yo recuerdo en aquella época iba al teatro, había una muestra de teatro contemporáneo en la Facultad de Medicina, recuerdo ver el Lazarillo de Tormes en el Palacio con Rafael el Brujo, recuerdo que también había muchas muestras, muchas exhibiciones pictóricas y la queja generalizada es que aquí no hay nada, es que en Madrid digo, pero bueno, ¿tú vas a algo? Ah, no. Bueno, pues es que lo hay y evidentemente la oferta pues, se ha ido incrementando. Ahora, desde luego, que hay unas posibilidades culturales que entonces no había, pero entonces ya las había. En la época de la tesis, que ya digo, la hice sobre una cosa que no tenía nada que ver, precisamente porque mi pasión es la cultura y la quería integrar en mi trabajo, decidí que en cuanto la terminara iba a dedicarme a estudiar cuestiones culturales. Y de hecho, antes de terminarla, pues ya escribí alguna cosita que está por ahí publicada, donde tenía en consideración el elemento cultural en la formación de la Unión Europea. El escaso componente cultural, a mi juicio, en la formación en las políticas de la Unión Europea. Y a partir de ahí pues me fui adentrando poco a poco y cuando terminé la tesis dije, me voy a poner a investigar sobre esto. Terminé escribiendo un libro que no es sobre ayudas públicas, todo el mundo piensa que es sobre ayudas públicas. Yo no he escrito nada sobre ayudas públicas, he trabajado mucho en temas de ayudas públicas, pero no he escrito nada. Sino que la pregunta que yo me planteaba era la siguiente, y guarda relación con esto. ¿Qué tipo de administración? Yo soy administrativista, soy profesora de Derecho Administrativo, que es la cosa más árida que os podáis imaginar. A los alumnos no es la asignatura que más les guste, ni mucho menos. A mí me parece apasionante, también lo digo. Y he conseguido unir estas pasiones. Es el derecho del poder, es el derecho que limita el poder, es el derecho que configura el poder y es el derecho que pone en práctica las políticas públicas. Cuando yo doy clase, que doy también en másters de cultura y sobre todo de cine también, pues doy clase a alumnos que no tienen un perfil jurídico y ni les interesa lo más remoto las cuestiones jurídicas. Y se lo digo, yo lo entiendo. No es para emocionar el derecho, pero es fundamental en el desarrollo de la profesión. Hemos visto la vertiente económica, yo voy a vender lo mío, que es lo jurídico, es fundamental. Es fundamental pues, para pedir ayudas, es fundamental para no cometer errores, es fundamental
para ser interlocutores de las administraciones públicas. Porque el lenguaje de las políticas públicas, nos guste o no, es un lenguaje jurídico. Si vamos a hacer propuestas a una administración pública, tiene que tener un empaque teórico, por supuesto. Yo reivindico la teoría, como ahora veremos. Pero eso tiene que estar traducido en su lenguaje. Hay que hablar su lenguaje, que es el lenguaje de las políticas públicas, que es el lenguaje de la administración. En ese sentido, me planteé, y sobre eso escribí, qué tipo de administración pública se requiere para la cultura. Si es una administración pública idéntica que la que gestiona asuntos de agricultura, de industria, de cualquier elemento que se nos ocurra. Y lo cierto es que la constatación práctica de cómo se organiza la administración cultural en distintos países, incluido el nuestro, me llevó a apreciar diferencias que yo creo que además se van acentuando. Con esa hipótesis de trabajo de que la administración cultural es distinta, de hecho lo es, y Cataluña, a mi modo de ver, es un referente con ese instituto que entonces era Catalán de Industrias Culturales, que era de empresas, de hecho lo citaba en el libro, me parece que es una buena muestra de hacia dónde se está moviendo la administración cultural. Una administración más moderna, con un personal más moderno y que además en principio se encuentra más cerca del sector. Da cabida a todas esas voces, porque esa es su vocación. Me fui al Reino Unido con una estancia de investigación, quienes seáis profesores esto sonará familiar, y en ese momento estaban precisamente en una etapa de evolución hacia un modelo más moderno de administración, no solamente en la cultura, sino en particular el cine, que era lo que me interesaba. Y de hecho, en el ámbito cinematográfico, el actual UK Film Council, el Consejo de la Cinematografía, se está tomando como ejemplo entre las asociaciones del cine para promover un cambio en la organización cinematográfica aquí en nuestro país. Con esos antecedentes también decidí irme al otro extremo. Se supone que en España, en la medida en que pertenecemos al contexto europeo, tenemos una tradición de política cultural que bebe de la tradición de política cultural de Francia, que siempre se observa, con razón por otra parte, como un modelo, como un referente a tener en cuenta y que tiene una serie de características. Y se opone, sobre todo en el ámbito del cine, que es el que mejor conozco, se opone tradicionalmente al modelo de Estados Unidos, si es que puede hablarse de un tal modelo. No, bueno, es que en Europa hay ayudas, en Estados Unidos no, el emprendimiento, la iniciativa. Digo, bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre en Estados Unidos. Entonces pedí una beca, me fui para allá y estuve 6 meses. Y yo llegaba allí, pues, ¿qué has venido a investigar? Digo, no, la política cultural que hay aquí. No, aquí eso no tenemos, eso es europeo. Bueno, pues resulta que sí. Hay un libro maravilloso que es del año 2006 que se llama De la cultura en América, parafraseando el famoso libro de la democracia en América de Tocqueville. Son 600 páginas escritas por Frédéric Martel, que fue consejero cultural francés en Estados Unidos durante muchos años, y a lo largo de todas estas páginas va haciendo un repaso de las formas distintas de apoyo a la cultura desde las instituciones públicas que existen en Estados Unidos ya desde hace mucho tiempo. Basado además, alguien lo mencionaba, yo no sé si era Laura antes o alguien, basado en una concepción, o alguien que había tomado la palabra entre el público, basado en una concepción muy distinta de cómo se implica el individuo en la actividad pública, porque eso es importante. Las normas, las instituciones funcionan en un contexto. Ahí en Estados Unidos hay muchas formas de apoyo, pero también hay mucho fomento del voluntariado, mucho mecenazgo, etcétera, por una interpretación distinta de la relación entre el individuo y la sociedad. Y por supuestísimo que hay ayudas, lo que pasa es que se llaman de otra manera. Se llaman de una manera que aquí nos está empezando a sonar más. Se llaman incentivos fiscales y aproximadamente en el ámbito del cine, que es la segunda industria exportadora de Estados Unidos, pues las películas reciben en torno a los 2.000 millones de dólares en concepto de incentivos fiscales. Este es el contexto. Por lo tanto, administración cultural, es decir, la administración que va a ser nuestra interlocutora en los ámbitos culturales, es una administración que desde luego no puede ser concebida como la administración del siglo XIX, sino que se encuentra en transformación. Es una administración más abierta, es una administración más cercana a la ciudadanía, más cercana también a las asociaciones y que dispone de instrumentos plurales, Luis también lo mencionaba antes, a ello me voy a referir, dispone de instrumentos plurales a la hora de abordar el hecho cultural. Yo no sé dónde he dejado. Bien.
en función de la conversación que mantuvimos, la idea era estructurar la intervención en torno a los puntos que aparecen ahí reflejados. Uno primero, de naturaleza más teórica, las industrias culturales y creativas como simbiosis entre cultura y economía, que es cierto que es un mensaje reiterado aquí, yo creo que es fundamental. Más teórico, pero como decía antes, yo reivindico la teoría, también en la interlocución con las administraciones y desde luego en la gestión pública. Todo tiene que tener un empaque teórico pues, para que tenga sentido y para entender exactamente a qué se debe cada medida pública, qué es lo que pretende conseguir, etcétera. En segundo lugar, la complejidad de las políticas públicas culturales. No es todo igual. En tercer lugar, una mención a la relación entre cultura e identidad, reivindicando la cultura como valor en sí mismo. Desde luego que hay una relación entre cultura y economía, pero la cultura es un valor en sí mismo. Yo creo que hay que recuperar ese discurso. Y dentro de este apartado, la protección de la diversidad, y bueno, pues un tema en el que yo reconozco que soy muy pesada, siempre que me toca hablar, siempre hablo de lo mismo, la situación de las mujeres en la cultura. Es un tema que a mí siempre me ha preocupado en la cultura y no en la cultura, también en la investigación, formo parte de la Asociación de Mujeres Investigadoras y me parece una cuestión que se debe traer a colación en cualquier caso. Educación para las artes, también me parece fundamental. Y luego, por último, dos menciones a la labor del profesional en la cultura y la participación activa de la ciudadanía sobre la base de todas las cuestiones que se han ido desglosando en los distintos apartados. Bien, en primer lugar, como decía, el aspecto más teórico, la parte más teórica. Las industrias culturales y creativas como simbiosis de cultura y economía, algo que a día de hoy nos parece algo obvio, algo que, desde luego, en estas jornadas ha salido a reducir, pues me imagino que en todas las ponencias, pero hay que recordar su origen y bueno, pues hay que levantar ciertas cautelas respecto de esta aproximación, admitiendo su utilidad, ojo. ¿Cuándo surge esto de la cultura y la economía, antes incluso de hablar de la economía de la cultura? Bueno, pues la noción de industrias culturales se retrotrae a la Escuela de Frankfurt, a Adorno y a Horkheimer, que utilizaron la expresión de industrias culturales en sentido crítico y en sentido negativo. Consideraban que había llegado un momento en que la producción de cultura, y la producción en sí misma pues tiene una cierta connotación negativa porque apela a procesos industriales, la producción de cultura no se diferenciaba en gran medida de la producción de cualquier otro bien o servicio. Se producía de manera serializada, industrializada, y se había perdido esa parte de emoción y de originalidad, si se quiere, que tradicionalmente había caracterizado la noción de cultura. Esa noción tuvo éxito, es un buen eslogan, eso de industria cultural, se ha mantenido hasta la fecha, si bien desprovista de esa connotación peyorativa, y apela a la necesidad de vincular ese objetivo, que es la cultura, con el tomar conciencia del hecho de que se necesita un entramado, una estructura empresarial e industrial para llevar a cabo actividades culturales. Y eso, lógicamente, se tiene que tener en cuenta desde las administraciones públicas, que son quienes tienen que poner las condiciones para que se pueda llevar a cabo la cultura, teniendo en cuenta que se necesitan esos requisitos empresariales, industriales, etcétera, que, ojo, varía de un sector cultural a otro. Más adelante, como habéis visto, me voy a referir a la complejidad de las políticas culturales. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, las necesidades económicas de producción de una película, cuyo presupuesto medio son 2,5 millones de euros, pues no es lo mismo que sentarte en tu casa pues a escribir poesía o a escribir una novela. Las dos son actividades creativas, pero las necesidades económicas e industriales de producción de una cosa y producción de otra son distintas, ni mejores ni peores, son distintas. Y desde las administraciones públicas y desde las políticas públicas eso se tiene que tener en consideración, porque un instrumento de apoyo a un sector o a un subsector dentro de la cultura puede no ser válido para otro subsector. Por lo tanto, es importante tener en consideración el aspecto económico de la producción cultural a la hora de configurar las políticas públicas. En cualquier caso, esta visión económica de la política pública cultural o de las políticas públicas culturales en general reproduce la tónica o la evolución de las políticas públicas de cualquier sector en la actualidad, no solamente cultural. Todo muy condicionado al presupuesto y todo muy condicionado a las opciones. Si hago esto, no puedo hacer lo otro.
En ese tipo de estrategia y en ese tipo de condicionante que es el presupuesto, lógicamente, y por desgracia quizás, pero hay que ser muy consciente de ello, el argumento económico tiene peso. Lo comentabais antes al hilo del debate de la mesa redonda. Bueno, yo quiero saber esto qué rédito tiene, esto qué números me va a dar. Bueno, pues eso a la hora de convencer a una institución pública a hacer algo es un elemento añadido que hay que conocer, que hay que manejar y hay que estar formado en la realización de todos estos análisis económicos. Por lo tanto, consecuencias de esta simbiosis entre cultura y economía que hay que tener en cuenta, desde el punto de vista práctico, configuración por parte de las administraciones públicas de entornos favorables, teniendo en cuenta esas necesidades económicas, y desde un punto de vista teórico, como decía, ojo, la importancia de lo simbólico. El hecho de que haya unas necesidades económicas y de que haya que utilizar un discurso también económico no ha de dejar de lado lo que yo creo que hay que reivindicar, que es el valor o el discurso estrictamente cultural. Es un objetivo por sí mismo y, por lo tanto, se diferencia de otros objetivos públicos. Quizás equivalentes o no, eso ya en función de la opinión personal de cada uno, pero es un objetivo en sí mismo, que además encuentra plasmación en las normas jurídicas y en la Constitución. Ángel, a quien le tengo en Facebook como amigo, he visto, no sé si hace mucho o no, que tienes puesto el artículo 44 de la Constitución, me ha gustado mucho. El artículo 44 de la Constitución, que es uno de los derechos, no fundamentales, pero es uno de los derechos constitucionales que garantiza el acceso a la cultura. Es uno de los elementos fundamentales de la Constitución cultural que tenemos. Y hay quien lo ha estudiado bajo la rúbrica del Estado de Cultura, que se reconduce a un libro que ya tiene unos cuantos años, que escribió un italiano. Es un libro cortito, muy bello, un italiano que se llama Spagna Muso, donde él proponía, y yo creo que hay que reivindicar un poco esa línea de trabajo, el concepto de Estado de Cultura, que sería un Estado aquí ya con minúscula, un estadio más avanzado respecto del Estado social. Primero tenemos el Estado de Derecho. El Estado está compuesto por unas normas para proteger nuestros derechos fundamentales, etcétera. Más adelante tenemos el Estado social, el Estado de bienestar, donde el Estado no solamente tiene que proteger un espacio jurídico, sino que tiene que proporcionar a la ciudadanía una serie de elementos, educación, sanidad, etcétera. Bien, el Estado de Cultura sería un paso más, que además une educación y cultura. Es un Estado todavía más evolucionado en el que la educación y la cultura son la clave de bóveda de toda la construcción estatal. Y fruto de eso aparecen en las constituciones más modernas artículos específicos que obligan a los poderes públicos a implicarse en actividades culturales. Dentro de todo esto, como conclusión, aunque en realidad debería haber aparecido en el primer lugar, es la relevancia del derecho en la definición de las industrias culturales y creativas. Le preguntaba antes a Ángel si en alguna de las sesiones habíais debatido pues el concepto que yo creo que es central, que es la cultura, ¿no? ¿Qué es la cultura? Yo mis clases en los másteres de gestión cultural, sobre todo en Cine Menos, empiezo así. ¿Qué es cultura? Ah, pues es esto, pues es lo otro, pues es lo de más allá. ¿Y por qué? Y lo más importante, ¿y eso tiene relevancia? Bueno, pues no os voy a ahorrar aquí la discusión, pero desde luego que la tiene, porque una norma concreta, por ejemplo, en cualquier Estado europeo se pueden conceder ayudas públicas a la cultura con una serie de beneficios, si se quiere, siempre y cuando encaje en la definición que realiza de cultura la Unión Europea. Y la Unión Europea pues tiene una concepción bastante estricta de lo que es cultura. Hay un reglamento del año 2014 que yo siempre uso en clase para debatir este tema, que te dice que se podrán conceder ayudas públicas de una manera, digamos, más flexible en lo que considera cultura, y considera cultura, por ejemplo, pues sí, el teatro lo considera cultura, el patrimonio lo considera cultura. Algunas categorías ni las menciona, por si acaso, las deja un poco de lado, pero dice expresamente no es cultura la prensa, que podía serlo, no es cultura la moda. Y luego pues hay toda una discusión en torno a los videojuegos, que eso en el ámbito del cine también bueno, pues generó una discusión europea que luego ha tenido traslación o traducción en España. Es decir, los videojuegos son audiovisual, no lo son. Ojo, que no es una cuestión meramente teórica. Si son audiovisual, igual entran por una línea de ayudas, pero es que si no lo son, no.
Si son audiovisual, tu interlocutor es el Ministerio de Cultura, pero es que si son otra cosa, igual tu interlocutor, como ocurre a día de hoy, es el Ministerio de Industria. Y las líneas de trabajo son distintas, los interlocutores son distintos y las sensibilidades son distintas. Por lo tanto, este debate teórico de qué es cultura me parece fundamental porque tiene consecuencias prácticas y porque las normas definen lo que es cultura. Y eso también hay que conocerlo y, en su caso como asociaciones, ojo, luchar pues, porque se incluya algo, no tanto quizás porque se excluya, aunque podría ser también, pero porque se incluyan los representantes de las asociaciones de videojuegos, por ejemplo, sobre todo los franceses a nivel europeo, hicieron una actividad de lobby tremenda que luego hasta la fecha no ha visto sus frutos, pero yo creo que es importante. Y luego, sector y participación ciudadana, la definición de todas estas políticas públicas, como decía antes, es fundamental la participación ciudadana a título individual y a través de las asociaciones. Por lo tanto, conclusión de este primer punto, la creación y la cultura, siendo valores en sí mismos, requieren de un contexto institucional proporcionado, que no identificado con, proporcionado por las administraciones públicas. Un contexto institucional, empresarial y, en definitiva, económico, que es necesario conocer como profesional de la cultura. Es que a mí me gusta mucho escribir, es que a mí me gusta mucho interpretar cualquier instrumento, es que a mí, ya bueno, pero si uno se quiere dedicar a eso profesionalmente, tiene que conocer este entorno, tiene que saber desenvolverse en el mismo y resulta imprescindible, por lo tanto, formarse para el desarrollo de la profesión. La complejidad de las políticas públicas culturales, tal y como mencionaba antes, es uno de los elementos fundamentales. No hay una única, a mi modo de ver, no hay una única política pública cultural. Hay una pluralidad de políticas culturales dentro de un marco común, que es probablemente el marco constitucional, el marco europeo, una serie de elementos fundamentales. Cada sector requiere o presenta sus particularidades. Desde el punto normativo, por ejemplo, es significativo que el único sector que tiene una ley propia realmente general y que aborda todos los elementos, toda la cadena de valor y elementos que no forman parte necesariamente de la cadena de valor, es el cine. La Ley del Cine del año 2007, que es una ley de muy elevada calidad a mi juicio, que ha sido reformada hace poco en un tema relacionado con las ayudas, pero es el único sector que tiene ley. Hay una ley de libro de bibliotecas, pero muy parcial, regula sobre todo las ayudas y el resto de sectores no tienen ley. Esto ya es indicativo pues una distinta aproximación a cada uno de los sectores. Y luego eso desde dentro, ¿no? Desde dentro se tiene que tener esa perspectiva pública diferenciada. Desde fuera, cuando se habla de la cultura en la opinión pública y de la intervención de las administraciones públicas, en sentido amplio, ¿en qué se piensa? O sea, todo el debate público en torno a la política cultural, que es ayudas, 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 y es ayudas sí, ayudas no, sobre todo si nos centramos en el cine ya, es hasta escandaloso, como si solo fueran las ayudas. Y las ayudas, por supuesto, que son una parte muy importante de las políticas públicas. Si no se produce cultura, nos olvidamos ya del resto. Pero hay otras partes, otras patas fundamentales de las políticas públicas culturales que se tienen que tener en consideración y, por lo tanto, hay que partir de esta noción de complejidad. La financiación, como decía, me voy a centrar en tres apartados. En financiación, en promoción, que a mi juicio es una de las cenicientas de las políticas públicas culturales que cada vez, por suerte, está cobrando más valor y yo creo que es fundamental en relación, sobre todo, con el tema que nos trae aquí hoy. Y luego, por último, turismo, porque también guarda relación con lo que estábamos viendo hoy. Financiación. En general, en el debate público, toda la discusión, todo el debate sobre la política pública cultural es financiación. Ayudas sí, ayudas no. Bueno, pues este debate o esta aproximación no es equivocada, pero es parcial, pero es cierto que tenemos que tener en cuenta este elemento a la hora de llevar a cabo una actividad cultural. Y sobre todo desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista del profesional que quiere llevar a cabo actividades culturales, pues hay que conocer todos los instrumentos que existen para poder llevar a cabo la actividad que en cada momento queramos desarrollar. Y era lo que en una diapositiva nos indicaba también Luis. A modo sintético, porque luego en realidad existen otros instrumentos. Podríamos dividir las modalidades de financiación en ayudas y subvenciones, que es más o menos idéntico, incentivos fiscales, que es este término de moda, que bueno, ahora diré algo, préstamos blandos, es decir, con
con intereses subvencionados, incluso con intereses tipo cero, y avales y garantías. Y he puesto ahí, muy importante, marco europeo y marco español. Es fundamental tener en cuenta que cualquier ayuda pública que se conceda en España, en tanto que Estado miembro de la Unión Europea, tiene que venir avalada por el derecho de la Unión. En principio, cualquier línea de ayudas que se saque, en principio, tiene que estar notificada a la Comisión Europea, y hasta que la Comisión Europea no dé el visto bueno, esta línea de ayudas no se puede sacar. Si no, como gestores nos arriesgamos a que dentro de un par de años vengan, oye, que es que esta línea no la comunicaste. Pero además me da igual que sea a nivel estatal, autonómico que local. Es que esta línea de ayudas no me la has comunicado. Es ilegal. Ah, bueno, es que no sabía nada. Bueno, ya, pues es que es ilegal. Y la consecuencia es que usted tiene que reclamar a todos los beneficiarios, y el problema político lo tiene usted, no lo tengo yo, tiene que reclamar a todos los beneficiarios la ayuda que han recibido. Ya, pero es que ahora me van a decir 4 años después, pues haberlo pensado antes. Entonces, marco europeo fundamental. La singularidad del cine también se plasma aquí, porque hay una norma, que es el reglamento ese que mencionaba yo antes, de 2014, donde define qué es cultura, qué no es, y donde da pistas sobre qué tipo de ayudas públicas se pueden conceder y cómo. Ese es un reglamento general para varias categorías, pero el cine tiene un tratamiento específico, que además se negoció, la última norma se negoció precisamente cuando estaba yo en el ICA y conozco bien las tensiones, Francia por un lado, Reino Unido por otro, y a qué responde cada coma, cada palabra, que todo responde a algo, evidentemente. Entonces, cualquier gestor, pero ojo, cualquier particular que quiera estar tranquilo y quiera saber que no va a tener peligro su subvención, pues debería conocer ese marco europeo, que por otra parte no es demasiado complicado, pero importa conocerlo. Siempre cualquier subvención tiene que ser conforme con la normativa europea. Ayudas, pues hay ayudas a la promoción, que de nuevo son las más conocidas, normalmente también las más voluminosas, pero hay ayudas de todo tipo a la promoción, organización de festivales, etcétera, y en este sentido poco más cabe decir. Incentivos fiscales, que es como el término estrella en los últimos años en el ámbito cultural, que se relaciona con el mecenazgo, pero ojo, no es lo mismo, es que se mezcla todo en el debate público. Una cosa es la ley de mecenazgo y otra cosa son los incentivos fiscales que existían hasta el año 2014 solo para el cine y que desde el año 2014 existen para el cine y para las actividades escénicas. Ley de mecenazgo va por una parte, no lo voy a mencionar, me voy a referir a los incentivos fiscales. Esto que decía yo que existía, de hecho, se importa de ahí, de Estados Unidos. Es dinero público, pero funciona de otra manera. Si es una ayuda en sentido clásico, una subvención, yo te doy el dinero para que hagas algo. Si es un incentivo, yo te premio que hayas hecho algo que yo considero de interés público, pues una película o una obra de teatro. Pero no te lo premio dándote dinero para que lo hagas, sino que cuando tu empresa vas a pagar tus impuestos, en concreto el impuesto de sociedades, yo te permito que pagues menos precisamente porque has realizado una actividad que yo considero que hay que apoyar. Y no solamente tú, sino precisamente si tú consigues que otras empresas financien tu proyecto, a esas empresas, que eso es lo interesante para captar capital privado y para que también el sector privado se implique en la actividad cultural, esas empresas que tú has conseguido que inviertan en tu proyecto, cuando paguen su impuesto de sociedades, yo también les voy a descontar una parte para que no tengan que pagar tanto. Es un incentivo con dinero público, porque es dinero nuestro, es dinero de la hacienda pública y, por lo tanto, es un incentivo con dinero público, pero que presenta, repito, la particularidad de que no se concede al inicio, sino se concede una vez realizada la inversión por sujetos privados. Tiene alguna ventaja. Tiene una ventaja que yo considero que no es desdeñable, que es el hecho de que tú impliques capital privado en tu proyecto. Es una manera de captar fondos porque gente altruista que decida porque sí invertir en proyectos culturales, por suerte la hay, pero tampoco es mucha, entonces tiene esa ventaja. Desventajas. A mi modo de ver, aquí tenemos al economista, no es un instrumento, hasta la fecha y sobre todo tal y como está configurado, apto para cualquier actividad cultural. Es decir, a menos que sobrepase un determinado presupuesto, esto es clarísimo para las películas, un presupuesto medio no compensa, no interesa y la gente no invierte. Las películas más pequeñitas, las películas más difíciles, las películas más autorales, y estoy segura que esto ocurre también con las artes escénicas, no van por esta vía. Entonces, lo que quiero decir es que no es
un sustituto a las ayudas tradicionales. El debate se suele plantear en términos, insisto, es mi opinión, equivocados. Los incentivos fiscales no sustituyen ni han de sustituir a las ayudas clásicas, sino que cubren espacios diferentes. Cubren espacios diferentes y así tienen que estar diseñados. Préstamos. Pues hay líneas de préstamos específicas para actividades culturales. Por ejemplo, volviendo al cine, porque lógicamente al ser uno de los sectores que requiere mayores inversiones, también tiene pues, instrumentos más sofisticados o más diversificados de apoyo, hay una línea que igual conocéis, una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial, línea ICO, cuyos intereses van subvencionados. Es un tipo de subvención que existe. Yo voy a hacer una película, pido un préstamo al banco con la línea ICO y sé que los intereses van a estar subvencionados y que luego hay un ritmo específico de devolución del préstamo en función también de la naturaleza de la película. Y por último, un instrumento de apoyo que cada vez es más importante, avales y garantías. No sé si conocéis la Sociedad de Garantía Recíproca, que antes se llamaba SGR Audiovisual. ¿Alguien ha hablado? ¿Quién? Rafa Carazo, ¿no? Vale. ¿Hablo de SGR? De SGR, que antes era audiovisual, aunque no solamente cubría audiovisual, pero fundamentalmente se fusionó hace un par de años con otra y ahora se llama CREA, SGR CREA. Y es una sociedad, bueno, es privada, no tiene mayoría de capital público, el 45%, bueno, ahora no sé, han cambiado los porcentajes, pero bueno, está el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales con un porcentaje importante de participación. Luego, la entidad de gestión de derechos del audiovisual, EGEDA, tiene también un porcentaje muy importante de participación y luego, bueno, pues hay otras entidades. Y concede avales a proyectos culturales. Tienen un equipo especializado en análisis de riesgo en proyectos culturales, algunos de presupuesto más elevado, pero hay otros de presupuesto más pequeño. Los exhibidores, por cierto, a través de FECE, de la Federación de Cines, también están representados en la SGR. Y yo creo que es una de las instituciones que hay que conocer porque presta apoyo fundamental, insisto, a la hora de pedir préstamos, etcétera, para distintas actividades. Y los interlocutores dentro de ese esquema de financiación pues son muy variados y también hay que conocerlos, estatales, autonómicos, locales, europeos. La Comisión Europea también es interlocutora. Ha habido el taller del programa Europa Creativa. Hay que perder el miedo a las instituciones. Yo eso también cuando doy clase a los chavales, a los alumnos se lo digo. Es mejor tener un contacto fluido, que no quiere decir menos oficial, ni muchísimo menos con las instituciones, precisamente porque la administración ya no es esa administración decimonónica, porque es mejor evitar problemas que incurrir en ellos y porque, bueno, pues en las administraciones se está habituado a recibir correos solicitando información y de verdad que desde dentro se prefiere tratar de solucionar los problemas y bueno, pues que el sector sepa cómo hacer las cosas correctamente antes de que surjan los problemas. El Fondo Eurimages, para quienes se dediquen al cine, es un fondo del Consejo de Europa, no de la Unión Europea, para financiar proyectos de coproducción. Y luego, dentro de ese espíritu, si se quiere, de fomentar los avales, las líneas de apoyo a través de préstamos, etcétera, el Banco Europeo de Inversiones, que también hace poco ha lanzado una línea que se le dio mucha difusión en el sector cultural en general y en el audiovisual en particular, una línea de préstamos específicos también en el ámbito cultural. Los programas IBER, Iberescena, Ibermedia, etcétera, dirigidos a potenciar la cooperación cultural en los distintos ámbitos, yo creo que son una historia de éxito. Lo cierto es que los sectores culturales de los estados que pertenecen al espacio iberoamericano han despegado a raíz de la existencia de estos programas. E insisto, son píldoras de información porque yo creo que son cuestiones que hay que conocer y, sobre todo, se ha de perder el miedo a la administración pública. Hay que relacionarse, yo creo, de tú a tú con las administraciones y eso redunda en beneficio de todos. Por lo tanto, su conclusión a esta parte, familiarización con todos los instrumentos y los interlocutores y esta es una visión también desde dentro, desde la gestión pública. Yo creo que es muy útil que esta información no se traslade solamente desde las administraciones públicas, sino que las asociaciones son el elemento de la cadena fundamental para trasladar toda esta información a los asociados. A mí me sorprendía cuando estaba dentro, pero bueno, esto también me imagino que respondía a ciertas lógicas, como la información era muy asimétrica. Claramente unos tenían mucha información, otros tenían poca información
Y eso determina unas situaciones de más poder y de menos poder que yo creo que redunda en perjuicio del propio sector cultural. Y la información debería de fluir y las asociaciones son un elemento importante para que dicha información fluya. Como decía antes, en las políticas públicas la financiación ha ocupado y ocupa una presencia destacada, pero se ha de prestar atención a otras fases de la cadena de valor. La promoción es fundamental. No solamente basta con, bueno, yo voy a hacer una película, yo voy a montar un espectáculo teatral, de circo, de lo que sea, voy a escribir, bueno, escribir una novela y es distinto, sino que hay que pensar en el público desde el inicio. Y no estoy hablando aquí simplemente de actividad cultural, digamos, más mainstream o más de éxito, aunque a mí no me gusta esta distinción entre cultura, éxito, etcétera, cine más comercial, cine más de autor. Yo creo que las categorías normalmente se entremezclan y bueno, no me gusta tampoco diferenciarlo tanto, pero sí que pienso que en cualquier caso, incluso aunque alguien quiera hacer una propuesta muy arriesgada desde el punto de vista cultural o teórico, hay que pensar en el público, si uno realmente quiere llegar al público. Si no quiere llegar al público, pues evidentemente no tiene por qué pensar en nada. Y desde las instituciones públicas se tiene también que potenciar este aspecto, pues con ayudas que las hay a la fase de promoción, a la promoción de la obra, a la promoción de un artista concreto y a la promoción de un determinado territorio. Es decir, se puede utilizar, y aquí va en línea con la noción de marca o de sello, si se quiere, si no nos gusta mucho la palabra marca, se puede vincular precisamente una política pública de promoción de una obra, de promoción de un artista, a la promoción de un territorio. Y aquí necesariamente tienen que confluir, se hablaba de sinergias, volvemos a lo mismo, distintas políticas públicas, cultura, turismo, desarrollo económico, que pueden estar aglutinadas en un mismo gestor público o no, pero necesariamente tiene que haber colaboración. Hay foros externos de promoción. Uno promociona su obra o su actividad o a sí mismo como artista, pues en la relación bilateral con el público, en una representación teatral o en una película. Pero hay foros. En el ámbito del cine pues son los festivales y en el ámbito de otras actividades culturales, los mercados, las ferias, etcétera, también. Desde un punto de vista teórico es interesante, pero aquí ya tampoco me voy a detener mucho, aunque me gusta mucho, cómo estos foros externos de promoción, las películas que van a festivales, etcétera, están en realidad también contribuyendo a definir lo que es cultura. Y os voy a poner un ejemplo y no me voy a detener más, y guarda relación con algo que mencionabais antes, que estaba tratando ahora de evocar, pero no lo recuerdo. En verano estuve en un tribunal de tesis doctoral de una chica muy brillante, en la Universidad Carlos III, en el marco de un proyecto de investigación en el que estoy, sobre la distribución de cine en Iberoamérica. Entonces, esta chica había hecho una tesis sobre la definición del cine iberoamericano por los festivales de cine. Y con datos, que estaba todo muy bien argumentado, sostenía, y yo creo que con razón, que festivales importantes como el Festival de Cannes, el Festival de Berlín, el Festival de Rotterdam, que es uno de los festivales importantes de cine más autoral, si se quiere, que tienen unos foros de producción donde van los cineastas jóvenes a presentar sus proyectos. En realidad, estos festivales están definiendo lo que es el cine iberoamericano. Están actuando de prescriptores de lo que es el cine iberoamericano, de la misma manera que los museos actúan como prescriptores de lo que es arte. Banalizando muchísimo el debate, porque es mucho banalizar, algo es arte porque está en un museo. Una taza de váter en tu casa no es arte, pero puede serlo si está en un museo. El museo es prescriptor. Lógicamente hay toda una teoría detrás, pero el museo es prescriptor. El tipo de cine iberoamericano, el tipo de cineastas que están adquiriendo éxito y un cierto nombre dentro del circuito también autoral del cine iberoamericano, han surgido precisamente en buena parte de estos festivales, de estos tres, de Cannes, de Berlín y de Rotterdam. De modo que la promoción de la propia obra realizada en los foros donde yo creo que me tengo que promocionar viene condicionada también por lo que estos foros están decidiendo. Pues tú te enmarcas dentro del cine iberoamericano, tú no, y están decidiendo en definitiva lo que es buen cine, lo que no lo es, etcétera. Están heterodefiniendo el tipo de cine que se realiza. Bueno, esto es su conclusión también.
Y por último, dentro de la complejidad de las políticas culturales, se ha hablado de financiación, he hablado de la promoción, imprescindible desde el inicio de la actividad cultural, y una mención al turismo, el turismo cultural. Aquí también yo no me he ocupado mucho de cuestiones relacionadas con el turismo, pero casualmente al preparar esto recordé que hace ya muchos años, mi director de tesis, mi codirector es de aquí, de la Universidad de Cantabria, Luis Martín Rebollo, y coordinaron un libro sobre Derecho Público de Cantabria. Y a mí me encargaron que escribiera precisamente el capítulo de turismo. Era una ley que se acababa de aprobar y que entonces repasara toda la normativa de todas las comunidades autónomas para ver cómo habían regulado el turismo, porque es una competencia autonómica. Era una normativa todavía muy embrionaria, pero yo recuerdo que dedicaba ya algo de espacio al turismo cultural porque era algo que me llamó la atención, casi ninguna ley lo contemplaba, ahora sí, pero sí que tenía esto muy desarrollado alguna comunidad autónoma como Aragón, que hablaba de parques culturales, entonces ya tenía en cuenta el hecho cultural como un elemento estratégico para articular toda la política turística. Y en este sentido hay instrumentos jurídicos y de política pública para potenciar este tipo de turismo. Y las marcas o los sellos culturales son precisamente uno de los instrumentos que se pueden utilizar para potenciar este turismo. En el ámbito del audiovisual, desde luego que hay una estructura pública que aúna, ya desde hace muchos años, lo cultural, audiovisual y lo turístico. Son las Film Commissions, que son una estructura que surge en los años 80, 90, del año pasado en Estados Unidos fundamentalmente, pero que tiene unos precedentes también en Estados Unidos del momento en que las películas dejan de grabarse en estudios y se trasladan al exterior. Y estas estructuras que están tuteladas por administraciones públicas en su origen, pero en sentido estricto no lo son, tienen como función ayudar a la producción de películas. No tanto con ayudas, sino, oye, que es que necesito que me cortes esta calle, oye, es que necesito que me encuentres un hotel para tanta gente, necesito un catering para no sé qué, necesito un peluquero, necesito un carpintero. Todo eso lo empiezan a realizar las Film Commissions. Y luego dan un paso más, que es lo que nos interesa aquí. Empiezan a utilizarse también como elemento de atracción de rodajes y, por lo tanto, como instrumento de la política turística. ¿Por qué? Está comprobado, hay estudios de economía de la cultura, el hecho de que un territorio aparezca en una película aumenta exponencialmente el número de visitantes a ese territorio. Lo del Señor de los Anillos y Nueva Zelanda fue brutal, pero más allá de ese ejemplo está muy estudiado con películas concretas y esa es la razón, entre otras, pues por la que Woody Allen ha rodado algunas de sus películas aquí en Europa. Vicky Cristina Barcelona, bueno, el que aparezca Barcelona en el título es fruto del contrato. A cambio, pues de una serie de ayudas, etcétera. Luego se va a Roma, luego se va a París también, Midnight in Paris, etcétera. Y es fruto de todo esto. Empieza a aparecer una competición entre estados para atraer películas, no solamente por el dinero que dejan los rodajes, sino porque está contrastado que es un instrumento fundamental de la política turística. Aquí hace unos años se creó con gran acierto la Film Commission, yo no sé si Víctor está por aquí, pero la verdad que está haciendo un trabajo excelente y forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Film Commissions. Yo he traído 2 libros por si alguien los quería ver, porque casualmente esta semana me han enviado uno sobre los rodajes cinematográficos en Jaén, y yo creo que da buena muestra precisamente de esa política que se está emprendiendo ya desde hace algunos años en esta materia. El libro es extraordinario y luego he traído otro a raíz de ello, que se llama Cine y Turismo precisamente, que es como el clásico en esta materia, escrito por Carlos Rosado, que es el presidente de la Asociación Española de Film Commissions y yo creo que también de la Europea, y por Pilucar Rosado. Por lo tanto, este sería un instrumento muy concreto que precisamente aúna las cuestiones que nos traen aquí hoy. El resto de cuestiones las analizaré brevemente porque lo fundamental lo he ido desglosando ya, recuperando la noción de cultura como elemento con valor intrínseco y no necesariamente dependiente solo del aspecto cultural. Es necesaria una reflexión sobre cultura e identidad. La cultura es manifestación de una identidad o lo conforma. Y aquí un poco, tampoco me voy a adentrar en ello, en las clases me gusta ser bastante más polémica. Alguien ha dicho, no, es que ahora no tenemos una visión jerárquica de lo que es cultura y de lo que no es, las administraciones son árbitros neutrales, etcétera. Bueno, según cómo configuremos una línea de subvenciones, estamos diciendo qué tipo de cultura queremos apoyar y qué no queremos apoyar.
Y en la medida, aunque los festivales no son administraciones, si están apoyando un tipo de películas, si están decidiendo que esas son las películas que tienen calidad, ¿cómo no? Por supuesto que están definiendo, en cierta manera, lo que consideran cultura de calidad. Por lo tanto, hay una relación intrínseca entre cultura e identidad que conviene no perder de vista y, lógicamente, esto nos lleva al debate sobre la marca. ¿Qué queremos proyectar con una marca? ¿Qué queremos proyectar con una marca? Y todo lo que se salga de esa marca, porque eso también aquí un poco provocador, va a ser una visión integradora, inclusiva, y lo que se salga de ahí entonces no tiene apoyo, no forma parte de la marca, etcétera. Bien. Y en realidad puede derivarse de ahí, y esto simplemente es una cautela, un peligro a tener en cuenta, y que precisamente para evitarlo, un discurso homogéneo e uniformizador de lo que es cultura. Todo lo que se salga, pues entonces no lo apoyamos. Y ahí viene todo el discurso sobre la diversidad. Uno de los elementos fundamentales de las políticas públicas culturales tiene que ser necesariamente, a mi modo de ver, la diversidad cultural, apoyada por la Convención de la UNESCO del año no, eso está mal, no es 2015, es 2005, sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, y precisamente se ha de velar porque todas aquellas actividades culturales que en principio no interesarían al mercado, precisamente esas, las más difíciles y las más arriesgadas, bajo la noción de diversidad cultural, son las que necesitarían tener apoyo. Y aquí la mención a las mujeres. Esa es la asociación Clásicas y Modernas, que aglutina las distintas asociaciones dentro del sector en defensa de las mujeres en el ámbito de la cultura. La que yo conozco más, aunque esta también la conozco, es CIMA, que es la Asociación de Mujeres Cineastas y del Audiovisual, que promovió un estudio en el año 2007, que se ha actualizado hace en 2015, pero por desgracia los datos, la verdad es que tampoco han evolucionado demasiado. En los puestos directivos, teniendo en cuenta que a día de hoy en las facultades de comunicación la mayor parte de las personas que estudian son mujeres, pues llama la atención que solo el 20% de los puestos directivos en el cine, entendiendo por tales, dirección, guión y producción, solo el 20% está ocupado por mujeres. Entonces, este es un dato que ya de por sí ha de llevar a reflexionar. No vamos a debatir tampoco aquí mucho más, pero luego eso también guarda relación con los temas que se abordan. En este estudio de 2007, que es un estudio muy detallado que se lleva a cabo por una profesora de la Complutense, Fátima Ranz, no solamente se estudia la presencia de mujeres en las películas, como directoras, guionistas, etcétera, sino también los temas. Una conclusión bastante, bueno, no sé si alarmante, porque al fin y al cabo cada uno tiene su propia opinión y simplemente es un dato constatable. Se analiza también el tema de la violencia de género en las películas, cómo se banaliza la violencia de género, y se analiza también el papel de las mujeres como personajes de las películas. Bueno, pues es que tampoco hace falta hacer el estudio para más o menos darse cuenta del tipo de rol de mujer que aparece en general en las películas, de ficción y también en las series de televisión. Normalmente son pues, personajes secundarios, acólitos, acompañantes, la mayoría de las veces no hablan, eso es una constatación empírica, y faltan roles pues, de mujeres valientes, decididas, que se equivoquen, que luchen, etcétera, que yo creo que es lo que queremos para nuestras hijas y para nuestros hijos, ojo, porque eso se trata también de un mensaje inclusivo. Por lo tanto, apelación a la diversidad en todas las actividades culturales y, en ese sentido, vínculos con las asociaciones que ya trabajan en estas materias. Fundamental, la educación. La educación como base esencial de cualquier aspecto de la sociedad y la educación también como base de la propia supervivencia del sector cultural. La educación para las artes es un elemento básico de la formación del individuo. De la misma manera que uno, cuando termina la educación obligatoria, ha tenido que leer determinados libros, pues debería haber visto determinadas películas, tendría que haber ido al teatro, etcétera. Elemento esencial. Alguien lo mencionaba antes, las artes o el arte en general tendría que tener una presencia mucho más destacada, no solo transversal, sino propia y plenamente identificable en los programas educativos. Pero luego, además, es que tiene de nuevo una naturaleza vicarial y de servicio. Hay que formar públicos. Si no formamos a los niños y a las niñas para que lean,
para que vayan al cine, para que vayan al teatro. Luego, en su ocio libre, cuando sean adultos, pues no lo van a hacer. Y aquí hay una experiencia francesa, que de nuevo es el ejemplo también, como en tantas otras cosas. En los años 80, en Francia, que es un poco como la meca del cine en Europa, constatan que la gente está dejando de ir a las salas. Y entonces, bueno, pues el ministro de la época, Jacques Lang, monta una comisión presidida por un cineasta, Alain Bergala, que además lo relata de una manera bellísima en un libro que se llama La hipótesis del cine. Y entonces en este libro, donde pues la gente no va al cine, ¿qué podemos hacer?, etcétera, ¿qué dicen? Pues hay que educar, hay que integrar el cine en las escuelas y hay que llevar a los niños y a las niñas a las salas. Y se crea un pacto entre los distintos ministerios, entre el sector también. Las salas de cine se implican, pues cobran otros precios, los productores se implican, etcétera. Y de esta manera pues empiezan a recuperar de nuevo las cifras que se habían ido perdiendo con los años. De modo que formación de públicos, educación para las artes, en concreto educación audiovisual, como elemento fundamental en la formación del individuo, pero insisto, también para la propia supervivencia de las actividades culturales. Y por último, dos notas: la labor del profesional en la cultura y la participación de la sociedad. Como veréis, en ambos casos está articulado en torno a conceptos clave porque remite a cuestiones que yo he abordado aquí y que además se han abordado en el resto de las sesiones. Fundamental la formación, conocer quiénes son nuestros interlocutores, quiénes son las instituciones, perder el miedo, individualmente o a través de asociaciones. Las redes son fundamentales para transmitir esa información, pero también para ejercer fuerza, para ejercer de interlocutores con las administraciones públicas, para llevar a cabo propuestas, y además propuestas bien armadas que tengan capacidad de convencer, pues que se note que conocemos los instrumentos, que conocemos el lenguaje, que nos sabemos desenvolver en ese ámbito, no solamente decir, es que mi proyecto es muy interesante, sí, pero, ¿y qué más?, ¿no? Y entornos institucionales, como decía, saberse desenvolver y conocer todos los niveles, pues europeo en su caso, que aunque parezca muy remoto, no lo es, porque hay mucho que podemos aprovechar de lo que se hace desde la Unión Europea, sobre todo a través del programa Europa Creativa, que ya se ha explicado en una de las sesiones, luego a nivel estatal, a nivel autonómico y a nivel local. Y la participación activa de la ciudadanía en los procesos culturales. Cómo implicar a la ciudadanía y cómo conseguir que la ciudadanía participe pues en dichas actividades, pero también en los propios procesos de elaboración de las políticas. De nuevo, educación, acercamiento a los públicos. Yo he hablado de educación refiriéndome a niños y niñas, pero me sumo a quienes antes sostenían, yo creo que era la payasa, pues mira, es que hay muchos públicos y no podemos crear un único producto cultural. Insisto, esa expresión no me gusta demasiado, pero para entendernos, pensando en un público homogéneo, uniforme, del que no nos movamos, sino pues probablemente hay que dirigirse a los distintos públicos que existen y dar cabida a todos los nichos que se puedan identificar. Relación entre las instituciones y las asociaciones, trabajar desde la base, dentro de esa visión moderna de administración pública en el ámbito cultural. Hay que dar cabida a las instituciones privadas, a las asociaciones privadas. Trabajar codo a codo, me consta que por supuesto que en algunos casos se está haciendo y yo creo que esa es la vía a seguir. Políticas públicas encaminadas a la promoción, como decía, y a modo de resumen, marcas territorio, que se puede considerar como una suerte de identidad corporativa que permita a la ciudadanía identificarse con esa actividad cultural que se lleva a cabo. De modo que el concepto de marca, de sello, etcétera, de marca territorio, tiene valor en sí mismo, pero tiene valor también desde este punto de vista de implicar a la ciudadanía en un proyecto que considere propio. Ya me detengo aquí. Muchas gracias. Y hablabas antes de los incentivos fiscales. A la hora de hacer un proyecto también existe otra vía, que es el micromecenazgo. Sí. Hay una serie de plataformas hoy en día que funcionan muy bien. Y yo quería saber cómo coexiste todo esto de cara, por ejemplo, si tú tienes un proyecto, lo lanzas a través de una plataforma de micromecenazgo, como puede ser un Berkami, que está funcionando fenomenal para este tipo de proyectos. Y luego, si eso, además, porque claro, tú no tienes financiación, no puedes esperar a que te la dé cultura o la empresa privada, ¿no? Y dices, bueno, pues yo quiero sacar adelante el proyecto. Luego esto,
¿Coexiste de cara administrativamente, legalmente, los incentivos? ¿Cómo funciona todo eso? Bien, depende mucho del sector. Me imagino que estás pensando en artes escénicas. Y audiovisual. En concreto estaba pensando más audiovisual es un poco distinto porque está todo bastante más regulado y, por lo tanto, más limitado. Es decir, el margen de actuación en el ámbito audiovisual es un sector más intervenido y, por lo tanto, más limitado en ese sentido. Pero son instrumentos que pueden convivir perfectamente. De hecho, la financiación de las producciones audiovisuales es una financiación muy plural. Tienes una parte normalmente de ayuda pública, luego tienes una parte importante, si tienes suerte, de una televisión, aunque este tema también es muy controvertido. Si tengo una tele, al final va a determinar los contenidos, etcétera. Bueno, pero tienes una tele y tienes una inversión, en su caso inversor privado, aportación de capital propio de la empresa, si es que lo tienes, y por supuesto una parte puede venir de ahí. Lo que pasa que ese es uno de los ejemplos, el micromecenazgo, por ejemplo. Sí, ha habido mucha controversia respecto a este tipo de plataformas en todos los campos, no solamente en el artístico. Sí. Entonces, un poco de reticencia de cara al Estado respecto a las plataformas, la empresa privada, o sea, que hay una controversia del copón. Pero reticencias, claro. Luego a la hora, por ejemplo, es que yo estaba pensando, a la hora de pedir una subvención y luego justificarlo, yo estaba pensando ya en una cosa muy, muy concreta, A la hora de pedir una subvención y a la hora de justificar gastos, y donde tú digas, bueno, esta parte la he financiado con una tele, esta parte la he financiado con tal, y a la hora de acreditar cómo has financiado otra parte, pues que esa, igual es lo que te preocupa, lo que te inquieta, cómo acreditar que has financiado esa parte con micromecenazgo, porque si no, yo no le veo ningún problema. Lo habitual es que tengas diversas fuentes de financiación, a menos que uno llegue y te lo ponga todo, que vamos, es imposible o muy difícil, no, imposible no, porque a veces sucede, pero lo habitual es que trates de montar la financiación como puedas, acudiendo a distintas fuentes. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, Miriam. Bueno, muchas gracias, Susana, por tu intervención. Aprovechando que estás aquí, has tocado un tema que es el del cine como valor en la promoción de un territorio. Estamos en una comunidad que ha constatado que eso es así, con ejemplos no solo de películas, también de series. Este propio Palacio es un ejemplo, aumentó las visitas un 60% desde que se grabó aquí una serie en televisión, y a mí es un campo que me gustaría seguir explorando, ¿no? Convertir a Santander en una ciudad amiga del cine, pero me encuentro a veces con el tema de los incentivos fiscales que trascienden lo local, ¿no? Tú, como conocedora del marco jurídico administrativo en otras comunidades, no sé si, por ejemplo, Canarias es un buen ejemplo con lo que hacen o no, o por lo que tú conoces, ¿qué ejemplo podríamos seguir aquí? A ver, Canarias es un ejemplo extraordinario, pero porque tienen un régimen fiscal beneficioso en cine y en cualquier otra cosa. Es decir, si el Estado tiene un incentivo del 20% para producciones cinematográficas, aumenta un 20%, pero porque es el diferencial en cualquier tipo de deducción fiscal. Por lo tanto, siempre van a estar mejor. En Canarias me consta, bueno, ahora están yendo todas las producciones allí, se está deslocalizando la producción audiovisual absolutamente. Algunos territorios pues están preocupados porque zonas en las que antes se rodaba, ahora no se roda, pero todo el mundo se va a Canarias. Yo no sé si habéis visto la peli de Isabel Coixet, la de Nadie quiere la noche, que se desarrolla en el polo y luego están en un iglú. Bueno, el iglú se rodó en Canarias, que es que ¿sabes? Estaban además las dos sudando como locas, que no podían más, y fíjate qué increíble, ¿no? Pero todos están yendo a Canarias porque tienen ese diferencial, lo cual demuestra que si se están yendo a Canarias por ese incentivo fiscal generoso, pues parece que es un instrumento útil. También están aumentando las producciones en País Vasco y en Navarra, no sé quién antes mencionaba Navarra, porque tienen constitucionalmente garantizado un régimen específico y entonces se han permitido aumentar los incentivos fiscales, y también me consta que muchas producciones están yendo al País Vasco y a Navarra. Ahí en el mundo del cine también hay un debate interno, hay mucha gente que se está quejando sobre este tema en concreto, también otros, pero bueno, en este en concreto, porque están saliendo líneas, o llevan ya tiempo saliendo líneas de subvenciones en distintos territorios, pues en el caso de Canarias, País Vasco y Navarra, por esos incentivos tan suculentos donde la gente se quiere ir, pero esto está ocurriendo también en Valencia, que han sacado una línea de subvenciones, etcétera, y están estableciendo requisitos para rodar.
pues que el director sea valenciano, que se ruede tanto, que eso es lógico en el territorio, porque si tú lo que quieres promocionar es tu territorio, pues lógicamente quieres que se ruede allí, etcétera. Y entonces hay quien ve dentro del mundo del cine que las producciones, o que se está, digamos, limitando la libertad creativa de las producciones audiovisuales porque se está condicionando mucho cada financiación concreta a cómo se encuentra la financiación. Bueno, pues aquí necesito un valenciano, pero luego un tercio de la peli la ruedo en Bilbao y Bilbao. Por cierto, he vivido 3 años en Bilbao también, ya que esto parece que es un mérito, que también. Entonces, está condicionando mucho la producción porque están cambiando los guiones y están cambiando la estructura de las películas. Pues una actriz decía, pues es que yo iba a rodar en tal peli, pero al final me han dicho que no porque necesitaban una de no sé qué comunidad autónoma. Bien, dicho esto, que es un debate que existe y que lógicamente tiene su importancia y yo no se la quito, sí que considero que es un elemento importante a tener en cuenta. Los incentivos son un elemento importante, pero hay otros, que uno facilite el rodaje. Igual no tienes incentivos, pero a través de otros instrumentos puedes garantizar que se alojen en no sé dónde, sin gastos, etcétera, ayudarles a conseguir patrocinios privados pues de la empresa de catering correspondiente, etcétera, pero sobre todo ayudar en la gestión cotidiana. Pero desde luego que los incentivos, no nos vamos a engañar, son un elemento importante. Sí. Cuenten un poquitito con el entramado Claro, que puede haber sí, aquí. sí. Hombre, si lo hacen en otras comunidades, vamos a hacerlo Bien, nosotros este es el también. gran debate por el que se retrasó 2 años la firma definitiva de la norma esa europea que os he contado antes del cine, que a mí me tocó estar en las negociaciones. La norma que fija el marco de las ayudas al cine. Y todo el debate giraba en torno a los incentivos fiscales porque son ayudas, es dinero público. Y la Unión Europea estaba muy preocupada, como en teoría trata de garantizar la libre circulación y todas estas cosas, estaba muy preocupada porque los incentivos fiscales que se estaban poniendo cada vez más cuantiosos en Francia, en Alemania, en Italia, en Reino Unido, las grandes producciones de Hollywood se han venido a Europa. En Babelsberg, en Alemania, se están rodando muchas, en Reino Unido también, etcétera. Bien, pues estaba produciendo una competencia entre Estados para ver quién establecía el incentivo, por lo tanto el dinero público más cuantioso, a cambio de condiciones evidentes, que es que, bueno, pero tú ruedas aquí, contratas personal de aquí, etcétera. Entonces, esta negociación que duró 2 años consistió básicamente en fijar la letra pequeña de eso. Bueno, te permito que establezcas como requisito 2 o tal y cual. Lo que decía la Comisión Europea, que en principio era absolutamente contraria a que tú pudieras exigir todo eso porque vulneraba la libre circulación y estas historias, era, pero si es que da igual, es que aunque tú no pongas ese límite, si alguien se viene a rodar una peli a Santander, lo lógico es que trabaje con empresas de aquí. Lo lógico es que y sí que es verdad, porque luego los productores dicen, pues sí, igual me traigo a una empresa con la que suelo trabajar en no sé qué sector, pero evidentemente lo que trasciende el cine, por la industria hotelera, etcétera, pero incluso industrias técnicas locales, es que no me compensa traérmelo de Barcelona o traérmelo de Madrid. Es que prefiero colaborar con las empresas locales, y te lo dicen ellos, no solamente lo dice la Comisión, lo dicen también los productores. De modo que es importante también, incluso desde esa actividad de promoción, y yo creo que es bueno trabajar desde las asociaciones con las administraciones, dar a conocer, oye, es que aquí tenemos estas empresas, es que además, fíjate, tienen este currículum, han hecho estas cosas, fijamos reuniones, te enseñamos cómo trabajan, te enseñamos teasers, etcétera. Y esa es una labor fundamental, dar a conocer lo que se puede ofrecer desde aquí, porque de verdad que los productores, si pueden evitarse traerse a otros equipos de otro sitio, pues eso es un ahorro de costes. Perdona. Solo una cosa. Con respecto al tema tan manido de las diferencias impositivas a las diferentes áreas de la cultura, a mí me gustaría hacerte una pregunta. ¿Crees que es una medida debilitadora, o no crees que esto es una medida debilitadora realmente del contexto cultural, el diferenciar diferentes áreas para desunificar, de hecho, la cultura como tal y compartimentarla como no? Vosotros sois los de no sé qué, vosotros sois los de no sé cuál, ¿no? O sea, ¿Desde las administraciones? sí, vamos a ver, desde el Estado tiene unos tipos impositivos diferentes para diferentes áreas de la cultura. No tiene el mismo IVA una de entrada de cine que una obra de arte o que un libro. Esto, a mi juicio, es divide y vencerás.
pero a mí me gustaría saber tu Sí, opinión. a mi juicio también. Digamos que esa es la respuesta corta. Sí. Porque los argumentos son absurdos. O sea, quiero decir, el Estado se basa en subir el IVA al 21% de las artes plásticas, por ejemplo, en que, según el señor Montoro, en este caso, un Warhol se ha vendido en 150 millones de dólares, cuando el señor Montoro no sabe o no quiere saber que más de casi el 60% de las exposiciones en los grandes museos mundiales son realizadas por 6 galerías solamente. De todo el mundo. O sea, solo hay 6 galerías que dominan el 60% de las exposiciones de los grandes museos del mundo. Entonces, no tendría sentido. Quiero decir que no es aplicable. En el mundo creo que hay como más de 200.000 galerías. O sea, estoy hablando de 6. Sí, esta es una cuestión sobre la que ya me he manifestado y considero que sí, que las actividades culturales, incluyendo el cine, por ejemplo, tendrían que tener un IVA reducido. Sí, igual, sí. Luego, mira, pues de nuevo volvemos, ¿qué es cultura, qué no es? Todas las actividades culturales deberían tener un IVA reducido. Bueno, ¿qué consideramos actividad cultural? Y no me voy a meter en el tema, pero hace poco ha habido una cuestión polémica en relación con eso. Una pregunta técnica muy concreta. ¿Sabes si además de la memoria de beneficios fiscales que se publica cuando se presentan los presupuestos del Estado, existe algún otro lugar donde podamos saber exactamente cuál es la fiscalidad la liquidación de esos datos efectivamente en el caso de la cultura? La respuesta es no. Y la respuesta es no, pero además he amparado, digo oficialmente, en el principio de confidencialidad, porque darte estos datos supondría tener que, digamos, desvelar qué empresa ha invertido cuánto en qué sector. Ese es el argumento Pero oficial. los datos agregados, se podrían dar los datos agregados. Ya. Es que tenemos un gran problema aquí. No. Aparte que la memoria de beneficios fiscales cada vez es más opaca en ese sentido. Antes era más clara, ahora es menos clara. Sería una información muy útil y yo lo veo también así, pero no existe y además no existe por esa razón. Bueno, yo darte las gracias, pero aparte de eso, un comentario que has hecho sobre la diversidad cultural, ¿no? La importancia de la diversidad cultural. Entonces, quisiera saber tu opinión sobre en las ayudas de Europa Creativa, etcétera, en general de la Unión Europea. Lo que fomentan es la creación involucrar a varios socios de diferentes países para luego incluso girar aquellos proyectos en los distintos territorios. Nos situamos en España, Estado, las autonomías, comunidades autónomas que tienen las competencias, que sacan muchas de estas ayudas, subvenciones, incentivos, que incluso en el cine, eso, como diríamos, no es apoyar, sino favorecen única y exclusivamente a las empresas de ese territorio, administradas en ese territorio. ¿No sería más lógico incentivar de esas propias administraciones la creación de redes entre empresas de diferentes administraciones que giren los cántabros? O sea, el Gobierno de Cantabria favorezca a las empresas, proyectos de empresas cántabras con las vascas, con las asturianas que giren en la mitad de España, no en el resto de España. Bien, entiendo la preocupación. En principio, voy a dar una primera respuesta ejerciendo de abogado del diablo y luego te voy a dar un poco la razón. Como decía antes la compañera, es lógico que si una comunidad autónoma, un territorio da ayudas, es lógico pensar que quiera beneficiar a sus propias empresas para favorecer su desarrollo. Desde el punto de vista constitucional, de hecho, aunque no me he querido enrollar ahí ni mucho menos, esa Constitución cultural que tenemos incluye varios artículos. Uno de ellos es el artículo 44, que garantiza el derecho de acceso a la cultura. Otro artículo que es muy importante también para entender esto, el 149.2, que es la única competencia concurrente de todo el sistema competencial español. Es el único sitio en el que la Constitución dice, luego otra cosa es lo que ocurra en la práctica, pero es el único apartado, el único sector respecto del cual la Constitución dice tanto el Estado como las comunidades autónomas tienen competencia en materia de cultura porque es un servicio y una atribución esencial. Le damos tanto valor que todo el mundo tiene competencia porque queremos fomentar esto lo más posible.
Bien, fruto de eso, y luego también hay un artículo donde se dice que el desarrollo cultural de cada comunidad autónoma, lógicamente, es competencia de cada comunidad autónoma, de modo que si yo quiero potenciar mi sector cultural, pues daré ayudas, como es lógico, a mi propio sector. El Estado, dentro de ese 149.2, se dice que tiene competencia para favorecer la comunicación cultural, que es donde entraría eso. Yo no sé si alguien ha hablado de esta cuestión porque hubo una sentencia demoledora en el año 2013 que arrumbó, eliminó el primer intento que hubo precisamente de configurar desde el Estado una línea de ayudas para favorecer la comunicación cultural. Entonces se sacó un presupuesto donde se establecía como requisito pues, que colaboraran distintas empresas culturales dentro de los distintos sectores y si se forjaba esa alianza, un poco en la línea europea, pues se recibía la ayuda. Lo recurrió a una comunidad autónoma y el Tribunal Constitucional en esta sentencia de 2013 dijo que no podía ser así, que es una competencia concurrente, pero que es competencia también de las comunidades autónomas y que si el Estado quería hacer eso, no lo podía hacer directamente. Tenía que transferir los fondos y luego cada comunidad autónoma lo repartiría pues, como estimara oportuno. Con lo cual, el primer y único intento que hubo de tratar de articular algo en esa línea, bueno, pues por suerte, por desgracia, por lo que sea, con razón, sin razón, pero es un dato objetivo, pues ha perecido. Desde la comunidad autónoma yo lo veo y yo creo que está habiendo iniciativas en este sentido. Yo creo que a día de hoy está habiendo iniciativas en ese sentido. No sé si tanto a través de ayudas, pero desde luego sí pues, incluir entre los requisitos de ayudas que se haya colaborado, pues precisamente aquí hay una línea de acción, no solamente en esta jornada, pero Santander Bilbao, evidente, que también va acompañada de un respaldo público. Yo creo que es uno de los ejemplos que van en esa dirección y que yo veo acertado. Muchas gracias por la charla, buenísima. Ayer estuvimos en la charla de financiación a las industrias culturales y creativas, desde nuestro punto de vista, de algo muy pequeñito. Al final me vino la idea de preguntar que a veces esta subvención no tiene por qué ser económica. ¿Sí? Y bueno, ahí quedó el debate que nos interesó a todos y tal, pero bueno, ahí quedó. Por ejemplo, sí, perdona, un paréntesis. Por ejemplo, la prestación de espacios públicos para el desarrollo de actividades. Por ejemplo, ¿no? Que bueno, que justamente a nosotros nos sucede eso y me parece buenísimo. Pues ahora os cuento, porque hubo un seminario sobre ese tema hace poco, sí. La pregunta era si tú conoces algún, viendo sí. el super nivel que tienes, si conoces algún otro truquillo, porque para mí es el único lugar donde preguntarlo, como por ejemplo, ya sea foros o hay alguien que realmente está investigando sobre esto, más allá de, o sea, digamos, estas tendencias se organizan y luego terminan siendo, tú decías desde el lado jurídico, ¿no? Hay un montón de cosas y barreras que no se pueden atravesar porque la ley está hecha y hasta que no cambie, eso es así. ¿Sí? Pero, por ejemplo, estaba pensando en plataformas donde se juntan firmas o donde se juntan algo que finalmente terminan cambiando un poquito la dirección política o la dirección de la ley o algo. Esto es evidente que en poco tiempo el tema financiación económica va cambiando y que va condicionando a productores del cine, así que cambian cosas insólitas y tal. Digo, igual para nosotros también, ¿hay algo, alguien hace algo de eso? Un foro que diga, por ejemplo, no sé, que... ¿Nosotros quiénes somos? Ese nosotros ¿quiénes somos? Entiendo, nosotros no somos los del cine, nosotros somos ¿quién? Es nuestro pequeño emprendimiento. ¿Pero qué es, teatro o qué es? Nosotros estamos haciendo un evento que es arte en vivo. ¿Sí? Vale. Entonces, ya con cosas pequeñas, con solamente permisos y tener una respuesta positiva del ayuntamiento y de la parte política, para nosotros ya es perfecto. El resto es trabajo y lo hacemos gustosamente, como tú decías, ¿no? Pasión y ya.
Por eso la pregunta, digo, ahora que veo que estamos en un contexto de gente creativa y que trabaja en empresas culturales, a lo mejor esta red funciona un poco, a alguien se le ocurre una idea, se apoya y eso cambia el curso de algo, porque al fin y al cabo veo que todos tienen esta cuestión con la administración. La administración inclusive está tratando de aprender, de cambiar, de sumar, de escuchar. ¿Hay algo que alguna plataforma que...? Bien, yo creo que es muy positivo, ya que estamos hablando de sinergias, etcétera, y no es porque esté aquí Miriam delante y Marina, que la ha visto también llegar. Yo creo que es muy positivo que esté aquí todo el mundo representado, instituciones públicas y privadas, porque me parece que da buena cuenta de que todo el mundo quiere remar en la misma dirección. A Luis Bonet yo lo conocí hace unos años y desde entonces no nos habíamos vuelto a ver en el tribunal de tesis de una chica, Patricia Gabeiras, que es abogada y que es también una apasionada de la cultura. Ella se dedica a otras cosas así más serias y muy difíciles, pero es tan apasionada de la cultura que no solamente se dedica al emprendimiento musical, sino ha creado dentro de su despacho de abogados un área de la cultura donde organiza seminarios, una vez esto en Madrid, pero bueno, que puede ser un modelo quizás también a exportar, yo creo que es muy útil. Una vez al mes, son además un poco a la americana, son seminarios a la hora de comer, hay unos pinchos ahí, invita a una persona que es ponente y lo que trata en esos encuentros, que hace ella pues porque le gusta la idea y bueno, pues porque cree en ello, de aglutinar precisamente a gente del sector concreto, pues si va de cine, representantes, se informa un poco de a quién convendría invitar, representantes de asociaciones, etcétera, pero luego a los representantes institucionales. Rafael Carazo, que ha estado aquí también, pues va cada mes. Va gente del INAEM, etcétera, va gente de la Comunidad de Madrid y va gente del Ayuntamiento. Y de hecho, la primera de las sesiones o la segunda de las sesiones, que fue interesantísima, no siempre es de derecho, a veces son temas que trascienden el derecho, pero normalmente son temas jurídicos, pero insisto, es un foro donde la mayor parte de la gente no es jurista, o sea que hay que utilizar un lenguaje donde todos nos entendamos. La segunda de las sesiones fue precisamente sobre mecanismos de apoyo alternativos a las subvenciones y en concreto sobre la cesión de espacios públicos. Al hilo, que la que venía del Ayuntamiento de Madrid pues se enfadó bastante porque además no sabía, que yo tampoco lo sabía la verdad, que el tema iba por ahí, había habido un lío monumental con la cesión de un espacio público allí en Madrid por parte del Ayuntamiento para un concierto. Y bueno, pues dices, pues qué bien, ¿no? Pero se habían enfadado otras empresas que también organizan conciertos de por qué a esta empresa le has dejado el espacio cuando el coste de todo esto son 400.000 euros. A mí también me interesa. Esto es una forma de apoyo o de ayuda, lo tienes que sacar a concurso público. De hecho, a raíz de eso, ahí me tocó en un libro, lo que pasa es que todavía no está publicado, estudiarme eso. Y por eso lo tengo bastante fresco. ¿Es ayuda pública? Pues sí que es ayuda pública. Y también, bueno, pues si eso se hace, se tiene que hacer en unas determinadas condiciones, darle publicidad, que opten distintas empresas, etcétera. Y es una medida de apoyo bastante interesante. Yo cuando estaba en el ICA, de hecho, asociaciones, pues porque eran asociaciones pequeñas que no tenían mucho presupuesto y no tenían dónde reunirse, la forma de apoyo que nos pedían era esa. ¿Me podéis dejar un espacio donde me pueda reunir periódicamente con mis asociados, organizar jornadas, etcétera? Bueno, pues eso se articulaba si se podía y desde luego que es una medida a potenciar.